Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Reflexión consciente. Les comentaba el maestro en cierta ocasión, después de un tiempo de meditar, la religiosidad, decía, no es algo en lo que se deba creer, sino algo que tiene que vivirse, que tiene que experimentarse. No una creencia para tu mente, sino el sabor de tu ser total. Mi nombre es Ricardo Vargas. Vive con más energía y entusiasmo. La psicoterapia es tu oportunidad para descubrir tu mayor potencial. Conéctate conmigo. Mi teléfono del consultorio es 616-9886, 616-9886. Son las 9:59. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La familia es primero. Es un programa de análisis de la problemática que afecta a la familia actual. Cada semana presentamos las posibles soluciones a los diferentes panoramas que a diario vivimos en la familia. Acompáñenos por los siguientes 60 minutos aquí, en Radio Mexicana, donde la familia es primero. Ahora con ustedes, su anfitrión Daniel Valles. ¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto en saludarles. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles de la canción. Y así está el día de hoy, un poquito más fresca que hace 2, 3 mañanas, donde ya sentimos a mi prima La Vera, que se asoma, pero con qué fortaleza y vigor ya empiezan las brevas en los árboles a dar color. Así que estamos de plácemes porque mi prima La Vera no tarda ya en llegar y hacer su aparición. Está dando los últimos visos de haber estado aquí el frío invierno, que ya se va y se va a guardar cuando menos por 6 meses y no vamos a saber nada más del tío invierno. Bueno, pues muchas gracias por su atención. El domingo, el Día de la Familia Espinera. Gracias a Arturo Galarza en cabina de Radio Mexicana, que está atendiendo los controles técnicos en esta mañana de cambio de horario para los estados del norte del país, porque nos hemos empatado con el centro, con todo lo que es el centro del país. Estamos empatados, así que en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, en Jalisco, en Tlaxcala, donde nos escuchan casi todos los domingos, no voy a decir que todos, pero ahí ya tenemos la misma el día de hoy. Así que antes nos escuchaban ya desayunados, hoy tal vez apenas se estén levantando. Bien, el día de hoy quiero platicar con usted sobre un tema que afecta a la familia de manera directa, indirecta, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro: la violencia. Es uno de los grandes males de la posmodernidad, o de la modernidad primero, de la posmodernidad después, y ahora con la generación de cristal, como le llaman a los que hoy tienen 20 a 30 años, la generación de cristal, porque son como los carros, ¿no? Como los coches, como los autos. Antes
mucho, y hoy voltea uno de los ve feos y se arrugan inmediatamente. La generación de cristal volteas y hasta un pobrecito Pepe Le Pew les hace sentirse mal y los quiebran. Pepe Le Pew, ya saben ustedes, un zorrillo, un personaje creado en los 50 que, bueno, se confundía al ver a una gatita que siempre accidentalmente se pintaba una raya blanca en la espalda y, bueno, daba la apariencia de ser una zorrillita muy bonita. Y Pepe Le Pew, que era, bueno, el prototipo de la caballerosidad, trataba de conquistarla con todos sus conocimientos. Y entonces, bueno, él no notaba la diferencia y la gatita lo rechazaba, pero y aquí es donde está el aspecto que ha molestado a la generación que crecimos con esta caricatura. En ningún momento Pepe Le Pew acosaba a la gatita por medio de violencia. El tipo, el personaje hacía un acercamiento y la gatita no lo rechazaba per se, o sea, no lo rechazaba porque fuera un macho, lo rechazaba porque olía feo. No porque le estuviera agobiando con su persona o ella estuviera sufriendo violencia. Si estaba sufriendo, pues era que le ofendía el olor del zorrillo. Bueno, eso fue motivo suficiente para que el feminismo misándrico de género decidiera pasar a la guillotina al caballeroso Pepe Le Pew. Y finalmente pues se marcó la fecha de su muerte, como la de Arturo Castro, que falleció, fíjese usted, el pianista, gran músico mexicano de los hermanos Castro. Si usted no conoce la historia de los hermanos Castro, una familia de músicos extraordinarios que al final, mediados de los 60, finales de los 60, eran la ley en Las Vegas, comparados con, con las proporciones, pero comparados por la prensa especializada como los Beatles mexicanos, por la armonía de sus voces, por los arreglos de su música, y finalmente, bueno, fueron extraordinarios estos músicos ganadores de muchos premios internacionales y hacían temporadas largas en Las Vegas, cosas que no todos los músicos, cantantes o grupos mexicanos pueden hacer. Uno que otro sí, pero como ellos, ninguno. En fin, pero eso es otro tema. Hoy le voy a platicar acerca de la violencia que nos ha invadido a la familia, al exterior donde vivimos, la violencia social, la violencia que tenemos en nuestros medios y finalmente todo lo que ataca a nuestra familia. Porque los indicadores de violencia que tenemos en nuestro país, más aún en nuestra ciudad, no son obras de Pepe Le Pew, no son obras de chupacabras, no son obras de personajes de la ciencia ficción, no, son obras de personas que, como usted y como yo, vienen de una familia. Y ahí está el meollo del asunto, para poder paliar, arreglar, para poder resolver un problema que ya tiene al menos 4 décadas invadiéndonos. Estamos hablando de 40 años,
no es obra pues de la casualidad, es algo que se sabía que iba a surgir, que se sabía que iba a ser así, tal vez no con este grado de maldad en la que se manifiesta la violencia el día de hoy, porque bueno, ya saben ustedes los índices y todo eso que lo voy a hablar más adelante, pero la violencia, la que estamos viendo en las calles todos los días y que vemos a diario publicada en los periódicos, en las revistas, que se comentan en los noticieros, que se ven en los videos de la televisión, la que está influida por los medios, esta violencia requiere de varios factores para salir a flote y para que se note, para que se vea, además de tiempo, mucho tiempo. Cerca de 40 años, como decía yo, como cerca de 40 años en que una sociedad se transforme de tal manera que no sienta este cambio, esta transformación, y las conductas violentas sean absorbidas por la sociedad, por las familias, casi sin que éstas se den cuenta. Por eso le menciono estos 40 años, porque lo que hace 40 años nos asustaba, nos impresionaba, lo que antes conmocionaba a la sociedad, hoy ya no. Por eso ya no hacemos tanto, permítanme la expresión, escándalo, porque amanecen 2, 3, 4, 5 asesinados diariamente en nuestra ciudad. Yo recuerdo que estaba en la ciudad cuando aquel célebre encabezado de la revista cultural Alarma, de la cultura de la violencia, que encabezó una nota de besóla, amóla, matóla y comióla. Nunca se me va a olvidar, porque un acto de canibalismo era presentado en esta revista, y siendo un adolescente de 12, 13 años, son cosas que le impactan a uno al darse cuenta de lo que había sucedido. O como aquel grupo que tampoco voy a olvidar jamás, y la gente de mi generación seguramente lo va a recordar. Las generaciones actuales no saben quiénes fueron las célebres Poquianchi, las Poquianchi. Si usted tiene un poquito de curiosidad por saber, hoy tenemos medios que conforme estoy platicando con usted puede ir a su buscador y, como se dice hoy, googlear la palabra las Poquianchi o solamente Poquianchi. Usted va a descubrir un grupo de mujeres que se dedicaban a raptar mujeres para ponerlas al salón, para ponerlas a trabajar, las prostituían, abusaban de ellas y tenían todo un sistema de trata de blancas ahí en Guadalajara, Jalisco. Y como a veces, bueno, teníamos pocas manifestaciones, por eso se acuerda uno de ellos, pero hoy en día, no, hombre, si tenemos al pozolero, ¿y quién se inmuta de que tenemos al pozolero? Y no nomás uno, tiene su cosaje. Da risa, ¿verdad? Pero así es lo que ha sucedido con esta violencia, que requiere de varios factores para salir a flote, para que tengamos poquianchis, pozoleros, para que tengamos asesinos de mujeres, para que tengamos violencia intrafamiliar de manera como la tenemos. Se requiere de muchos factores y de mucho tiempo. Le decía que estamos cerca de 40 años en el que una sociedad se transforme de tal manera, que las familias se transformen de tal manera que no sientan este cambio y las conductas violentas que absorban por la misma sociedad, por las familias, sin que casi estas se den cuenta. Tenemos una multiplicación del crimen que viene como producto de la pérdida de principios morales y éticos que son absolutos, y tienen que ser absolutos. No puede,
nosotros, porque lo relativo deja todo en el vacío, deja todo en el éter, deja todo sin una base sólida, y es como construir castillos en el aire. Entonces, o castillos de naipes, que finalmente son castillos, pero al primer soplido, al primer vientecito, no se diga como los que tuvimos ayer, se caen, se desvanecen, se suman, no queda nada, no hay nada sólido donde detenerse. Por eso tienen que ser principios morales y éticos, espirituales, absolutos, que no admiten cambio, mutación, que no admiten asegúnes, que no admiten colores, tonalidades, o que porque a Chuchita la voltearon, o que no hay nada, o que estoy en busca de la verdad y por eso te voy a matar porque busco un bien mayor. No, son absolutos. Traición es traición, asesinato es asesinato, violación es violación. No hay medias tintas. Esta multiplicación del crimen viene como producto de la pérdida de estos principios morales que son absolutos, y de esta forma, cuando se desvanecen, la sociedad comienza a polarizarse, convirtiéndonos a unos en víctimas y a otros en victimarios. Y esto es lo que da origen a la violencia. Que, ojo, una cosa es violencia y otra cosa es inseguridad, otra cosa es crimen. Son diferentes adjetivos que cuando se sustantivizan deben de enseñarnos diferentes cosas, no solamente tonalidades o géneros, sino que deben de enseñarnos las diferentes cosas que han producido, porque violencia, inseguridad, crimen son diferentes sustantivos que nos dejan ver esto. Nos vamos al corte comercial, Arturo, así que al momento, vámonos y regresamos a la familia Estileros. En un momento regresamos al programa. Su anfitrión, Daniel Valles, le estará esperando aquí en Radio Mexicana. Son las 10:16. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. No decir piropos es sana distancia. No perseguir con la mirada también es sana distancia. Ahora sabemos que aunque los cambios son difíciles, podemos lograrlos. Rechazar el acoso callejero también es sana distancia. Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez. Contigo, los hechos hablan. El gobierno municipal independiente da a conocer una serie de medidas preventivas contra el COVID-19, como son el uso adecuado del cubrebocas que cubra nariz y boca, y antes de colocarlo, lavar adecuadamente las manos, no tocarlos ni dejarlo en superficies sucias, y es conveniente cambiarlos constantemente. Juárez Independiente. El gobierno municipal independiente da a conocer una serie de recomendaciones ante la llegada de la temporada invernal a la localidad y de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19.
Ante las bajas temperaturas que comienzan a presentarse en la localidad, se pide a la comunidad evitar exponerse a las inclemencias del clima, evitar salir de casa y, en caso de hacerlo, estar bien abrigados. No exponerse a los cambios bruscos de temperatura y cubrir nariz y boca al salir de un espacio templado para disminuir el impacto del cambio de clima. Consumir alimentos de alto contenido en vitamina C y mantenerse hidratados. También estar al pendiente y cuidar a los niños y adultos mayores, ya que son los más propensos a contraer enfermedades respiratorias. Y se les solicita informar a las autoridades sobre personas en situación de calle para que sean llevados a albergues para un resguardo seguro. Juárez Independiente. Una moderna vialidad es el Puente Arizona, parte del corredor multimodal en Ciudad Juárez, ubicado en Juan Pablo II y Calle Arizona. La obra viene a desfogar los miles de vehículos que circulan diariamente por dicha arteria, reduciendo los tiempos de traslado al no haber semáforo. Transformando Juárez, Gobierno del Estado. La familia es proveedora de compañía. Otorga guía y liderazgo como modelos de conducta para cada ser humano. Por eso la familia es primero. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias a Arturo Galarza por tu asistencia como todos los domingos. Bien, amigos, les decía que toma cerca de 40 años el que una sociedad se transforme, que no se dé cuenta o lo que antes se reprobaba en cuestiones de violencia ya no lo repruebe. Es que la violencia es una conducta que se aprende. ¿Sí? La violencia es una conducta aprendida y es producto de diversos factores sociales, éticos, morales, espirituales, que a través del tiempo se vuelven tan como la misma economía. Ya ven, nuestro peso está en fluctuación, un día está tanto y otro día está otro tanto, como el precio de la gasolina, que ya ven cómo ha subido. Entonces, y el del gas no se diga, la luz, y así de volátiles en la economía, de igual manera, todos estos aspectos culturales, sociales, los factores, son igualmente volátiles que las finanzas o la economía en estos días. Invertir es un riesgo, ¿no? Es inseguro y provoca nerviosismo. Al usar, fíjese usted que la tarjeta de crédito, caramba, los bancos están sufriendo precisamente porque en el último año, cumpliendo un año de la pandemia, de esta semana, personalmente, hace un año que me bajé del avión, hará un año que me bajé del avión, y he tenido que estar haciendo mis programas, pues como usted escucha hoy mismo, a distancia, a través del teléfono, porque bueno, es mejor, es más recomendable ante la pandemia que tenemos todavía enfrente de nosotros. Entonces, esta inseguridad provoca nerviosismo, el crédito es alto, los ajustes que sufren los precios que a diario vamos a comprar a los mercados locales, bueno, pues son constantemente modificados, y hay una inflación que está presente, no tan grave como fue antes, pero está presente y que puede empeorar. Entonces, así estamos con la violencia. Es cierto que la felicidad no puede ser comprada, aunque mucha gente esté convencida de que sí, pero sucede lo mismo con la paz o la seguridad pública. Esta que le invierten dinero, miles, cientos de millones de pesos, le invierten los gobiernos federal, estatal, municipal, de este color, sin color, en fin, y la cosa no cambia, la cosa empeora, la cosa es como si entre más le invierten, peor se pone. Y es lo único que saben hacer. Usted ha escuchado muchas veces que he ejercido este comentario en ese sentido, que para combatir la violencia todo lo que saben hacer los gobiernos
del color que sea, del partido que sea, del tiempo que usted investigue o todo, no saben qué hacer más que invertir dinero. Es todo lo que saben hacer. Y también no tienen por qué saber más, pero ya podrían haberlos contratado algunos desde hace muchos años y le aseguro que estarían cantando otra tonalidad, cuando menos a niveles locales, porque decir que vamos a terminar con la violencia en el país, no, esto es como la corrupción, eso va a estar presente mientras el ser humano esté sobre la faz de la tierra, pero sí se puede cambiar lo que suceda en su casa, en su familia, en los 2 metros cuadrados que le tocan para vivir diariamente. Ahí se puede cambiar, y por eso se empieza en la familia. Entonces, la economía y la violencia son signos inequívocos de un decadente, son los que van a la punta siempre de los factores que determinan la explosión de la violencia social, siendo la anarquía uno de los elementos o de los signos que se va a manifestar. Las finanzas y o economía, por un lado, los tenemos que nos empiezan a decir de qué manera se puede ver. Si usted compara los índices económicos con los violentos, se va a dar cuenta que entre más se pone la economía, la violencia sube. Lo mismo sucede cuando la anarquía empieza a dar señales, es precisamente que esta cultura decadente va en picada y empieza a generar factores que determinan la explosión de la violencia. Y hay otro, la anarquía es el segundo, y el tercero es la inmoralidad. Sí, algo que no quieren reconocer los subjetivistas relativistas, no lo quieren reconocer, pero la inmoralidad hace que el castillo de naipes que construyeron se venga abajo. Y de nuevo, regrese usted 40 años atrás, 50 años atrás, y dígame si teníamos la inmoralidad que hoy vemos. Ojo, no quiero decir que no existía, quiero decir que no estaba presente en cualquier esquina donde usted voltee, en cualquier comercial que usted vea en la televisión, en cualquier revista que usted abra o en cualquier periódico que usted ojee. O sea, hay cosas que no entiendo, por ejemplo, en pues que tienen su sello de ser fuentes o fuente para hacer comentarios, sobre todo de la Ciudad de México. Hay unos medios que por un lado están combatiendo la violencia de género, como le llaman, o la violencia en contra la mujer, como le dicen, y están quejándose de tanto macho violador y cosas como esas, y en las notas de arriba usted encuentra los índices, cómo sufre la familia, todos estos casos de asesinatos, violación, etcétera. Pero se van las páginas de abajo, y se lo digo porque yo los veo todos los días, porque los tengo que ver, no quiere decir que entro a observar, pero sí veo los encabezados. Y hay encabezados como el siguiente: J-Lo hace las redes con el bikini topless que acaba de usar, y así como esos, ¿no? Que tratan la explotación de la sensualidad, de la sexualidad, de la lujuria, de provocar lujuria, lascivia, en notas que dicen, ay, pero que tiene malo, si no están mostrando el cuerpo humano. Sí, pero podrán no tener nada de malo para algunos, pero la manera como se presenta es para vender, y para vender un producto como ese se tiene que explotar la inmoralidad que habita en cada uno de nosotros. En algunos está controlada, en algunos menos controlada, y en algunos no tiene control alguno. Y ¿qué tiene? Vamos a ver a la J-Lo, a ver por qué hizo
arder las redes. Y así como eso, ¿no? Y todo lo que presentan es desnudos femeninos y cuerpos semidesnudos masculinos. Sí, porque ahora con esto de la equidad de género, bueno, pues ya sabemos que ellas también tienen su corazoncito. Entonces, la inmoralidad se explota de una manera que por un lado están provocando esta lascivia, que por el otro están condenando porque alguien salió y trató de desquitarse, como dice el poema aquel, yo salgo a la calle a desquitarme, halle lo que halle. Entonces, ahí hay una de las grandes incongruencias que después de 40 años de estarlas viendo, promoviendo, que en el cine, que en las revistas, que en los comerciales, que en los comerciales donde se promueven las relaciones sexuales, sí, por un lado, ahí tiene la gran incongruencia. Por un lado, hay un comentario de los embarazos en adolescentes que están a la alza, que los crímenes sexuales, y por el otro lado se promociona la venta de condones con sugestivos comerciales, o ropa íntima, o toallas femeninas, o tantas cosas. Y dices, ay, pues, qué mocho eres, Daniel. No es que sea mocho. Siempre que hablo de esto, me acuerdo de mi maestro Atalo Tapia en la secundaria María Castro Valenzuela, allá en Mexicali, por supuesto, que imagínense, nos tocó vivir el tiempo de la minifalda, y las muchachas en la secundaria salían con la falda a la rodilla o abajo de la rodilla de su casa, pero no habían llegado ni siquiera a la banqueta frente a su casa cuando ya se la habían subido y se le hacían rollito en la cintura para dejársela a media pierna. Era lo que se usaba, y pues ni yo ni mis amigos nos quejábamos, quiero decirle una cosa. Y mi maestro Atalo Tapia llegaba al salón, era todo un personaje, mi querido maestro, que paz descanse, que llegaba y le decía, señoritas, bájense la falda, por favor, porque va a llegar la directora o la prefecta y les va a dar un reporte y les va a sacar o lo que sea. Y les voy a decir una cosa, por mí pueden usarlos donde ustedes quieran, y si quieren venir sin falda, mejor, pero aquí la regla es esta. Entonces, no es que antes no existiera, siempre ha existido, claro que sí. Sin embargo, lo que no se había desbordado era la lascivia. Lo que no se había desbordado era lo sexy. Y esto que sexy, que es una palabra de origen anglosajón, que es un anglicismo que usamos nosotros en México y en América Latina. Sexy, su traducción literal es lujuria o lujuriosa. Todo lo lujurioso es lo sexy, porque lo sexy despierta lujuria. Entonces, fíjese usted, mi abuela, la maestra María Gómez de Vargas, que trabajó aquí en la escuela Abraham González, es de las fundadoras, hombre, que hubiera, ni siquiera hubiera dicho lujuria, sabiendo que podía enseñar sobre ello, ¿no? En cuanto a las clases de español, pero no se tocaba el tema. ¿Por qué no se tocaba? Porque eran mochos, santos, mojigatos, porque se asustaban, moralistas, retrógradas, conservadores. No era ese el motivo por el cual no se notaba. Ay, caramba, gracias, Arturo, yo estoy hablando y hablando, y se me va la onda de que tenemos que cumplir aspectos comerciales. Vámonos al corte y regresamos, Arturo, aquí a La Familia es Primero. En un momento regresamos al programa. Su anfitrión, Daniel Valles, le estará esperando aquí en Radio Mexicana. Son las 10:32. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama.
En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia, que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos, porque el PES es tu casa, la casa de todos. PES, Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. La democracia es mucho más que ir a votar el día de las elecciones. Es ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones para beneficio de todos. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua trabaja de manera permanente a fin de garantizar que tu decisión sea respetada. Participar en la democracia es tu derecho. Protegerlo es nuestra razón de ser. Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. La familia está diseñada divinamente para proporcionar y tener unidad. Menos de eso no funciona. Continuamos con un poco de música para alimentar el alma y el espíritu. Porque es domingo, Día de la Familia es primero. En La Familia es Primero hablamos de este vital diseño para la formación del tejido social. Bien, estamos de regreso aquí en La Familia es Primero. Miren, el tema de esta mañana tiene que ver con los índices o con la violencia. La violencia es algo que se aprende. La violencia es la crisis más seria que estamos enfrentando el día de hoy. Lo cierto es que estamos en un tiempo de transición muy difícil, un tiempo intermedio entre la muerte de lo viejo y no acaba de nacer. Los valores, las creencias, las estructuras que nos han gobernado por tanto tiempo, pues están llegando a su final lógico. Se tienen que renovar y estamos ante un callejón sin salida porque surgen nuevos valores, personajes e instituciones que no terminan de emerger y estamos atrapados entre 2 o 3 marcos de referencia de pensamiento. Uno de ellos es que dice que los valores son relativos, que usted puede tener los que usted quiera, que yo puedo tener los que yo quiera, que yo tengo que respetar los suyos y usted los míos. Está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando lo traemos a la práctica,
y dejamos la ideología. Ya sabe usted que la ideología es como una utopía. Todo está bien en la no hay problemas. Sin embargo, hasta en la utopía de Tomás Moro tenía límites. Tenemos que, cuando traemos a la práctica y los valores de sus vecinos no concuerdan con los suyos, viene la violencia. ¿No? Claro que sí. A ver, ejerza su libertad de estacionarse donde usted quiera y estaciónese frente a la casa de su vecino. Y no digo tapándole la salida de su auto, no más estaciones enfrente. Hay casos donde salen inmediatamente, donde le dicen, aquí no se puede usted estacionar porque es mi frente. Hay unos que ponen galones con agua, otros algún tipo de barricada, o sea, de madera, burritos de madera. Cuando digo burritos no me refiero a los sacos de harina, ¿no? Me refiero a estructuras de madera que les dicen burro, ¿no? Burrito, ¿no? Un burro de madera, en algunos ponen rocas, en algunos ponen placas o cosas, cubetas con cemento, para que no se estacionen, porque es el lugar donde papá o mamá llegan a poner su auto. Y ahí, a ver, ejerza su libertad, pues ahí. Yo me estaciono donde quiero, porque quiero, y aquí es libre. Y se empiezan los problemas. O echo basura, o cosas como esas. Los valores son relativos en ese sentido, y la tolerancia tiene su límite. Y sobre todo los que promueven mucho la tolerancia son los más intolerantes que hay, porque quien respeta, que es un principio absoluto, no tiene necesidad de ser tolerante, que es un valor, porque el respeto se ejerce solamente porque salgo a la calle, porque está usted enfrente de mí, porque tengo un horario que cumplir. Por eso como que me alteré poquito, que me pasé 2 minutos de corte. Perdón, Arturo. Entonces, estos marcos de referencia han cambiado de tal manera que cada quien puede hacer de su vida un papalote, sí, pero al hacerlo estás afectando la vida del otro. Esto finalmente provoca que los marcos de referencia que tenemos de la decencia se modifiquen para caer en la indecencia, lo inmoral, y de ahí a la violencia. Y la violencia va a traer inseguridad, y la inseguridad va a traer anarquía, y una vez que la anarquía se establece en una sociedad, ya no hay vuelta atrás. Así de sencillo, ya no hay vuelta atrás. Y esto no es que yo esté descubriendo el hilo negro, ¿no? Estas son las teorías que existen, son las leyes que existen en cuanto a el desarrollo de una sociedad que a través de 200, 300 años de existencia en promedio nos llevan a vivir ciclos que finalmente, por eso son ciclos, porque se repiten. Y nosotros estamos llegando como sociedad a la final o al final de este ciclo que conocimos como la modernidad, y la posmodernidad nace, pero no acaba de nacer todavía, y entonces anterior no acaba de morir. Entonces tenemos como consecuencia un choque de opiniones donde finalmente está luchando lo viejo por subsistir y lo nuevo por nacer, y como consecuencia tenemos una conducta violenta, que la conducta violenta no es necesariamente la que vemos en los asesinatos en la calle, el crimen, esa es otra cosa, la inseguridad, esa es otra cosa. La violencia la vimos entre el choque de culturas, de conceptos, de principios, de valores, de costumbres, entre lo viejo y lo nuevo, y decimos viejo porque ha transcurrido tiempo desde que esto está vigente, y los valores posmodernos no terminan de moldear, porque no pueden moldear nada.
pueden dar una idea y alguien los puede seguir, pero finalmente cuando al tolerante le faltan al respeto, verán lo que sucede. Sacan las uñas como lo ha hecho toda la gente en todos los tiempos y en todas las edades. Entonces, cuando la injusticia social es tal, pues ya lo vimos el lunes pasado, ¿verdad? Mañana va a ser 8 días que vimos la manifestación violenta de los grupos de mujeres que salieron a protestar por la injusticia social. La injusticia social conduce a la violencia. Esto lo sabemos. Santiago Genovés, que es uno de los plumas o de los autores que escribe en español, tal vez el más conocido en cuanto a sus tesis sobre violencia, lo dijo hace mucho, hace 60 años. La injusticia social conduce a la violencia. La inhibición lleva a la frustración y la frustración. Y esto analícelo al interior de su familia y se va a dar cuenta que es el patrón que sigue. Es un absoluto: inhibición, frustración, violencia. Y de la violencia ahí viene la inseguridad, viene el crimen, viene todas estas manifestaciones violentas que nos ahogan, porque una cosa es el crimen que vemos, la inseguridad que sentimos, y otra cosa es la violencia. La violencia es la suma de todos los hechos que se ejecutan, que se realizan en una ciudad, en una población, en una casa, en un país. La suma de todos ellos es lo que da el ambiente de violencia que se vive en un país. Esto quiere decir que si la violencia intrafamiliar viene en un periodo de crecimiento porque hay una inhibición y viene una frustración, entre más familias inhibidas y frustradas tenemos, más alto va a ser el índice de violencia, porque entre los familiares, padres, hijos, padres, hermanos, cónyuges, se empiezan a faltar el respeto, se empiezan a gritar, se empiezan a molestar, se sientan a desayunar y terminan todos peleados. ¿Por qué? Porque están inhibidos, están frustrados y finalmente la violencia se está manifestando. Y alguien tiene que poner un alto a eso. Entonces, como tenemos 40 años frustrándonos, pues estamos inhibidos y estamos entonces violentos. Tenemos un año en pandemia y dicen, es que los índices de violencia se han agravado. ¿Por qué? Pues porque estamos inhibidos y no podemos salir, hemos perdido el trabajo, hay 15 millones de desempleados, 15 millones de mexicanos que no tienen ingreso, como el que está hablando, por ejemplo, es uno. Entonces, hay los diferentes niveles de inhibición, de frustración, y nos vamos al corte comercial. Bueno, estoy entrado con el tema que se me pasan un corte. Vámonos Arturo al corte comercial, el último. Los problemas familiares son los que causan más tensión y estrés a la persona, pues la familia es el factor más importante de nuestra vida. Continúe en sintonía con La Familia es Primero, donde seguro escuchará una posible solución a los suyos. Son las 10 con 47 minutos. El gobierno municipal independiente da a conocer una serie de medidas preventivas contra el COVID-19, como son continuar con la desinfección de superficies del hogar, oficinas o centros de trabajo en donde es importante limpiar, puertas, escritorios, aparatos electrónicos, celulares, llaves, manijas, accesorios, entre otros artículos que sean de uso común o constante. Juárez Independiente. El gobierno municipal independiente da a conocer una serie de medidas preventivas contra el COVID-19, como son
Evitar salir de casa de no ser necesario. No realizar fiestas o reuniones. Evitar saludar de beso. Mantener un lavado constante de manos. Uso de gel sanitizante. Estornudar y toser en el ángulo interno del brazo. O usar pañuelos desechables y evitar tocarse el rostro con las manos sucias. Juárez Independiente. Una mascota es más que un animal en casa. Es un amigo fiel para toda la vida. El Centro de Rescate de Adopción de Mascotas, RAMI, del Gobierno Municipal Independiente, te invita a encontrar a un compañero para tus hijos, un integrante más para tu familia, que sin duda será un apoyo incondicional. Tienes la oportunidad de dar lugar a una mascota y cambiar el destino de su vida. En tiempos difíciles, todos podemos ser héroes. Juárez Independiente, Ayuntamiento 2018-2021. Los hechos hablan. Atrévete a ser parte de la historia. Ven y únete a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sueldo mensual de 15,730 pesos. 40 días de aguinaldo. Seguro de vida. 2 periodos de vacaciones de 14 días. Servicio médico. Becas escolares profesionales para hijos y padres. Del 1 de febrero al 31 de marzo, presentarse en el distrito de policía más cercano o en la Academia de Policía. De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábados de 8 a 2 de la tarde. Juárez Independiente. Ayuntamiento 2018-2021. Contigo, los hechos hablan. El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez otorga diariamente 50 consultas médicas a personas con problemas respiratorios. Solo tienes que hacer tu cita al teléfono 831-6094 y acude puntual al Centro Comunitario Santiago Troncoso, ubicado en Santiago Troncoso y Valle del Cedro en Intermex. Juntos saldremos adelante. Juárez Independiente. Los hechos hablan. Ninguna otra agencia humana como la familia combina el provecho, el entendimiento y las obligaciones con apoyo mutuo como la familia. Por eso, la familia es primero. Bien, estamos ya en la última parte del programa. El tema del día de hoy es un tema que me apasiona, la verdad. Se nota, me estoy volando los cortes. Perdón, Arturo. Lo bueno es que Arturo está listo ahí con la música para recordarme que tengo que ir en el corte comercial. Bueno, la multiplicación del crimen, le decía, viene como producto de la pérdida de valores de principios, más que valores, de principios morales que son absolutos, y de esta forma la sociedad comienza a polarizar. La pérdida de estos principios, bueno, pues es causada por diversas etapas, por diversas situaciones que todos vivimos. Y la violencia tiene sus orígenes y raíces en la depravación moral del ser humano, del hombre y la mujer, ¿sí? Tan malo el pinto como la colorada, punto. La violencia tiene su origen y raíces en la depravación moral del ser humano. Por eso, si se pierden estos principios, que tenemos muchos años escuchando, que se perdieron los valores, y siempre les digo, y ya salieron a buscarlos. Entonces, esto provoca pues que la depravación moral que el ser humano vive se transmite a la sociedad, que también, bueno, se va quedando sin ellos, y por eso la sociedad acepta el que se aligere muchas de las cosas, dicen, de los tabús, esos que dicen que hay que romper, rompamos tabú, sí, 40 años después tenemos 10, 12 personas asesinadas diariamente en nuestras ciudades, 90 personas en el país son asesinadas, y cientos de mujeres son masacradas, violentadas. ¡Rompamos tabú, sí! La verdad que se oye hasta ridículo, pero eso es lo que ha sucedido, queridos amigos. Es como si hubiéramos lanzado una campaña de romper tabús por el gusto de romperlos, pero nunca nos pusimos a pensar qué era lo que estaban. Entonces, a ver, vamos a romper aquí la presa del elefante allá arriba y va a ver cómo se inunda aquí el río este que se llama Bravo, que ya ni Bravo ni río, porque hay tabús o presas que están deteniendo la corriente del agua. Y todos los que viajamos a Estados Unidos, igual sea las cruces y verá usted cuánta agua trae el río Colorado, y ahí se ve y ya controlada cuando usted va saliendo de las cruces rumbo a Delhi. Usted ahí se da cuenta.
Lo mismo el río Colorado allá en Mexicali querido, que hoy cumple 118 años de su fundación. El río Colorado también era un río innavegable, como lo era el Bravo. Me comentaba mi maestro, que en paz descanse, Felipe Talavera, que el río Bravo era un río que se podía navegar, era el único río del mundo que se navegaba río arriba y río abajo. Sí, o sea, en 12, y podía uno subirse aquí a un barco hace 110, 120 años y desembocar en Galveston, allá en el Golfo de México. Imagínense nomás qué paseo tan maravilloso. Pues no se puede, porque pusieron tabús. Entonces aquí la pérdida de estos principios es provocada por diversas etapas y situaciones. La violencia tiene sus orígenes y raíces, insisto, en la depravación moral del ser humano, hombre y mujer, lo que lo transmite a la sociedad, a la cultura, a la familia, que experimenta una decadencia paulatina, una promiscuidad aberrante y un libertinaje sexual degradante y amenazante. ¿Sí? Y no crea que esto es de ahorita, no. Esto empezó hace 40 años y hoy tenemos una o dos generaciones de personas que han crecido como producto de esta decadencia paulatina, de esta promiscuidad aberrante y un libertinaje sexual degradante que es amenazante. Por eso tenemos al año más de 350,000 bebés que nacen a niñas entre los 10 y los 19 años están solteras. Esto no existía hace 40 años, sí existía, y ahí viene la gran excusa que presentan, es que siempre hemos tenido mujeres que han tenido hijos sin casarse. Sí, pero no 350,000 al año, no era así. Y siempre han desaparecido mujeres, pues sí, antes se iban con el novio, o sea, ya sabían, por eso viene la costumbre. Acaba de morir lo viejo y acaba de nacer lo nuevo, pero caramba, yo tenía 16, 17 años cuando se oía que fulano se fue con el novio y sultano se fue con el novio, y eran de 10 o 1 o 2, pero era algo que sucedía y lo que empezamos a escuchar, y cada vez más, y antes, bueno, pues también había abortos y también había todo lo que usted quiere, se hacían en los consultorios médicos ahí de manera ambulatoria, pues claro que se hacían, ¿no? Sin embargo, y no eran del orden de los cientos de miles que van a solicitar. ¿Por qué? Porque esto de que vive tu sexualidad y tienes derechos sexuales, niño, y esto y lo otro y aquello, caramba, todo esto ha provocado el que tengamos la violencia que tenemos en las calles. Sí, amigos, así es. Y todavía no empiezo a tratar del tema de controlarlo. Hay manera de controlarlo y solucionarlo, como le dije al principio, al menos en los 2 metros cuadrados que nos tocan como personas a cada uno para vivir. Y esto de los 2 metros cuadrados es una invención mía, no crea que nos tocan eso. pero para explicarlo así, al menos en mi casa, sí no entre tanta violencia, tanta inseguridad. Es imposible que no haya pleitos, discusiones y diferencias en las opiniones entre los cónyuges, entre los padres y los hijos. Es imposible, no se puede. Cada quien tenemos una opinión y tenemos que compararla, y tenemos que ceder, y tenemos que discutirla, pero no tenemos que llegar a los golpes, ni tenemos que lesionarnos. Hay reglas inclusive para discutir, y de esto le hablaré en la otra semana, en siguientes ocasiones, porque caramba, ya es hora de terminar el programa. Por eso, Arturo Garaza, muchas gracias por tu atención en cabina y por estar atento de lo que a uno a veces se le va la onda, por la pasión que le domina a uno por un tema tan delicado como este, porque nos va la vida, amigos, nos va la vida del país, nos va la vida de generaciones enteras si no arreglamos este problema.
una sola persona, un solo programa, una sola voz, no puede, tiene que haber una sinergia, como dicen ahora, para poder arreglar este problema. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a este programa. Le ofrezco continuar con él la siguiente, para ver si llegamos al meollo del asunto entonces, y tener la posibilidad de solución en cuanto al problema de la violencia en la familia. Lo espero mañana en mi comentario a las 8:25. Ricardo Chávez Carvajal en el informativo, en nuestras noticias aquí en Radio Mexicana, y la próxima semana a las 10 de la mañana, si Dios permite, estaremos aquí para otro programa más de La Familia es Primero. Por lo pronto, les deseo que la felicidad me atropelle y que la dicha me nos pela. Hasta la próxima. Gracias. Es tiempo de terminar nuestro programa. Acompáñenos la siguiente ocasión donde tendremos una situación para analizar, con su posible solución. No se lo pierda. Escúchenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, aquí por Radio Mexicana, donde la familia es